Hola mis amigos Nightingale o Orange. Bueno, en este caso sería Gordon, ya que nosotros en el diagnóstico de enfermería vamos a encontrar los 11 patrones funcionales de Marjorie Gordon. En este tema yo voy a ir dando puntos claves y poco a poco voy a ir desglosando para poder resolver los diagnósticos de enfermería. Vamos a comenzar desde lo más sencillo a lo más complejo en lo que es el diagnóstico de enfermería. Veamos qué significa las siglas NANDA. NANDA significa North American Nursing Diagnosis Association, que en español significa Asociación Norteamericana de Diagnóstico de Enfermería y fue fundado oficialmente en 1982. Aquí les presento a Marjorie Gordon. Ella fue la primera presidenta del NANDA, que con su teoría ella nos define los 11 patrones funcionales que vamos a encontrar entre los 13 dominios del NANDA. Como podemos ver en la imagen, tenemos el mantenimiento, percepción de la salud, nutricional, metabólico, eliminación, actividad, ejercicio, reposo, sueño, cognitivo, perceptual, autoconcepto, autopercepción, rol y relaciones, sexualidad, reproducción, afrontamiento de la tolerancia al estrés y valores y creencias. Como ya le presenté a la primera presidenta del NANDA, actualmente también tenemos una presidenta y es Carmen Espinosa, así como está escrito, no es Carmen, sino Carmen Espinosa. Además, Carmen Espinosa, de ser la presidenta del NANDA, también es la coordinadora y traductora de la 11ª edición del NANDA que tenemos actualmente del año 2021-2023. Ella nos dice: cuando dejamos de registrar, nuestra actuación como enfermeros deja de tener constancia. Lo que hacemos ya no trascenderá, no podrá ser medido, analizado ni investigado. Por eso es muy importante tener el registro de todos los diagnósticos de enfermería en la taxonomía, porque a la hora de la investigación, por ejemplo a nivel mundial, los profesionales de enfermería pueden utilizar la misma etiqueta de los problemas de una patología para que haya una medición y se pueda realizar la investigación más exacta. También ella recalca que la taxonomía puede además ser de mucha ayuda cuando los enfermeros se enfrentan a situaciones poco habituales de su práctica clínica para identificar diagnósticos que no son los que manejan con más frecuencia. Porque ¿cómo nosotros vamos a diagnosticar? Si una enfermera no sabe cuál es el problema que va a tratar, cómo lo va a tratar, cómo va a saber si lo que está haciendo es eficaz, cómo va a medir los resultados de lo que está haciendo, si no va a haber un registro investigativo de todos los problemas y los cuidados que se han realizado dependiendo de cada patología. En definitiva, si no se usa el diagnóstico, todo lo que pueden hacer las enfermeras es cumplir órdenes de los profesionales. Con esto hay una parte de la atención en las personas que queda por cubrir, que es todo aquello que tiene que ver con la respuesta humana a las situaciones que afrontan las personas, que es lo que diagnosticamos los enfermeros. Ahorita sí voy a hablarle de lo que es el diagnóstico de enfermería. Pues esta es la identificación de los problemas, necesidades o patrones funcionales alterados de un paciente. El diagnóstico enfermero lo podemos encontrar en las etapas del proceso enfermero, que sería la segunda etapa. Como podemos ver, la segunda etapa sería el diagnóstico. La primera es la valoración. La definición de lo que es el diagnóstico de enfermería, pues es un juicio clínico con respecto a una respuesta humana a una condición de salud, proceso vital. Acá abajo podemos ver una parte muy importante que dice que el diagnóstico enfermero proporciona la base para la selección de las intervenciones enfermeras destinadas a lograr los resultados de que la enfermera es responsable. Ahora yo les voy a hablar sobre la diferencia entre el diagnóstico médico y el diagnóstico enfermero, porque cuando estamos estudiando nosotros decimos: ¿por qué nosotros damos un diagnóstico si el médico ya lo está dando? Pero la realidad es otra, son diagnósticos totalmente diferentes
porque un diagnóstico que se hace es para el tratamiento y el otro diagnóstico es para el cuidado del paciente. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias que les voy a poner aquí. El diagnóstico médico describe una enfermedad, lesión o condición. También pertenece solo al paciente. En cambio, el diagnóstico enfermero describe una respuesta humana reales y potenciales a los problemas de salud y a los procesos de la vida. También el diagnóstico enfermero trata al usuario, ya sea sano o enfermo, familia o grupos. El diagnóstico médico implica tratamientos médicos y el diagnóstico enfermero implica cuidados. Nosotros nos hacemos el cuidado de enfermería, el cuidado del paciente, el cuidado del usuario, ya sea enfermo o sano. El diagnóstico médico permanece invariable durante el proceso. En cambio, el diagnóstico enfermero puede variar. El diagnóstico médico hace referencia a las alteraciones fisiopatológicas y el enfermero hace referencia a la percepción que el usuario tiene de su propio estado de salud. Y el médico es complementario al diagnóstico enfermero y el diagnóstico enfermero es complementario al diagnóstico médico. Aquí les tengo un pequeño ejemplo, por ejemplo, de un diagnóstico. Un médico puede diagnosticar alguna patología como diabetes, artritis, artrosis, osteoporosis, como por ejemplo tenemos aquí tenemos artritis. Pero en el diagnóstico enfermero nosotros vamos a ver la respuesta humana a esta patología. Como por ejemplo, ¿cuáles serían las respuestas humanas de la artritis? El dolor, problemas emocionales, disminución de la amplitud de movimiento, tenemos inflamación, rigidez, y este es un factor muy importante porque también tenemos que saber esa patología. Debemos de saber, por ejemplo, la artritis, cuando hay reposo empeora. Entonces eso es muy importante tener conocimiento, porque no le podemos dar reposo a una persona con artritis porque lo va a empeorar. Cuando ya nos vamos al libro de Nanda, nos vamos a la parte de la taxonomía. En la taxonomía vamos a encontrar lo que es el dominio, que tiene 13 dominios. Vamos a encontrar 13 dominios, y en los 13 dominios podemos encontrar los 11 patrones funcionales de Marjorie-Gordon. También vamos a encontrar lo que son las clases. En las clases vamos a encontrar 47 clases. Y luego vamos a encontrar diagnóstico de enfermería. En las clases encontramos los diagnósticos de enfermería, que son 267. Ahora actualmente se ha actualizado, han implementado más diagnósticos, porque en los libros de antes del Nanda teníamos 235, en que era del 2015 a 2017 solamente habían 235 diagnósticos. Luego, cuando lo actualizaron, que era del 2018 a 2020, habían 244 diagnósticos de enfermería. Pero actualmente, pues en el 2021-2023 tenemos 267 diagnósticos. Pusieron 46 nuevos y eliminaron 23. Bueno, ya que les hablé de la taxonomía, nos vamos a ubicar en la hoja del libro, en la taxonomía del Nanda, cómo se ve, y se ve de esta manera. Yo les dije que habían 13 dominios, y entonces toda la hilera que está en la parte de arriba son los dominios, y son 13, como ya les dije. Vamos a verlo. Tenemos aquí el número 1, que es promoción y salud, el 2, nutrición, el 3, eliminación e intercambio, el 4, actividad y reposo, el 5, percepción y cognición, el 6, autopercepción, el 7, rol y relaciones, el 8, sexualidad, el 9, enfrentamiento y tolerancia al estrés, el número 10, principios vitales, el 11, seguridad y protección, el 12, confort, y el 13, crecimiento y desarrollo. Todos los cuadritos que están abajo en color blanco son las clases. Estas son las clases que vamos a encontrar debajo de los dominios. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, aquí yo les tengo vamos a hacer un ejemplo cómo podemos buscar la taxonomía dependiendo de la patología o la respuesta humana. Tenemos aquí a un niño desnutrido. Aquí lo primero que podemos encontrar, se nos viene a la mente, desnutrición. Entonces tiene que ver la parte de nutrición. Si nos ubicamos en la parte de arriba, en el dominio 2 tenemos nutrición, y entonces vamos a ver las clases. Primero tenemos que saber qué es la nutrición.
por ejemplo, en un niño, es que tiene carencia en la ingesta de nutrientes, por lo que puede tener un retraso en el crecimiento y es más vulnerable a sufrir enfermedades. Entonces, que tiene carencia de ingestas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en las clases? Vemos aquí dice ingestión, digestión, absorción, tenemos metabolismo e hidratación. Entonces nosotros vamos y nos concentramos en la clase, en el dominio 2, clase 1, que sería ingestión. Este es el que vamos a utilizar nosotros para poder realizar nuestro diagnóstico de un niño que se encuentra en estado de desnutrición. Bueno, ya estamos entrando un poco más adentro de cómo se realiza el diagnóstico de enfermería. Vámonos aquí a lo que es la estructura del diagnóstico de enfermería. Lo vamos a dividir en 3 partes. Tenemos el problema identificado, que se relaciona con la causa del problema. ¿Cuál es la causa que está ocasionando ese problema identificado? Y luego se manifiesta por los signos y síntomas del problema. Ahora vamos a ver un ejemplo manteniendo la estructura para poder identificar un diagnóstico de enfermería. Aquí en la parte de arriba les tengo la estructura de lo que es el diagnóstico de enfermería para que se guíe en el diagnóstico enfermero. En este ejemplo, aquí le hice un caso clínico sencillo para solamente enfocarnos en el diagnóstico enfermero. Vemos el caso clínico, dice: el paciente de 60 años, viuda de hace un año, vive con su hija y está divorciada y se encarga de cuidar a su nieto de 5 años. En el servicio de urgencia del Hospital Delfina Torres de Concha desde varias semanas, suda mucho, está muy cansada, presenta disnea, vómito, taquicardia y con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces aquí va a haber un problema. ¿Cuál es la respuesta humana de esta persona? Que va a tener un deterioro del intercambio gaseoso y se va a relacionar con el desequilibrio en la ventilación. Como podemos ya relacionar en la parte de arriba el problema identificado, tenemos aquí, yo le he resaltado la parte azul, que este sería el problema identificado, deterioro del intercambio gaseoso, y la parte verde pues sería la causa del problema, que es un desequilibrio en la ventilación o perfusión. Y los signos y síntomas, pues lo que es en la valoración, tenemos aquí lo que es disnea y taquicardia. Este es un ejemplo sencillo, como que ya para que se puedan ir familiarizando. Ahora nos ubicamos en la taxonomía del NANDA. Vamos a los dominios a ver qué se relaciona con la respuesta humana del paciente que tenía la patología. Vamos al dominio 3, dice eliminación e intercambio, y vemos en la parte de abajo en las clases que dice función respiratoria. Tenemos la función respiratoria y nos ubicamos aquí deterioro e intercambio de gases y buscamos en los signos y síntomas que lo podemos encontrar en las características definitorias. Tenemos disnea y taquicardia, y en relacionado con, acá abajo vemos, dice desequilibrio, ventilación o perfusión. Y así es como se vería el diagnóstico de enfermería en un PAE. Aquí tenemos lo que es el dominio, eliminación, intercambio, clase 4, función respiratoria. Tenemos lo que es el código diagnóstico, sería 00030, que es el deterioro del intercambio gaseoso. Aquí les tengo otro ejemplo, este está más elaborado. Igual en la parte de arriba les tengo la estructura de lo que es el diagnóstico de enfermería para que se vayan guiando. Aquí tenemos el caso clínico, este es el último, y con esto ya terminamos. Este de aquí les voy a dejar ya, como quien dice, tarea para que vayan a buscar el diagnóstico para ver si todo está bien. Aquí tenemos un caso clínico donde el paciente de 65 años vive con 2 hijas menores de edad, llega al servicio de urgencia del Hospital Delfina Torres de Concha, refiere estar muy cansada, con dolores en el pecho y con una dificultad de respirar. Se le observa un gasto cardíaco menor a 4 litros sobre minuto, índice cardíaco menor a lo normal, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, tiene arritmia, tensión arterial sistólica 85, tiene diuresis de 25 ml sobre hora, una disminución del pulso periférico, una inquietud, alteración del nivel de conciencia, confusión mental, diaforesis, sensación subjetiva de fatiga, con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda. Los resultados encontrados para el diagnóstico de enfermería sería la respuesta humana, sería una disminución del gasto cardíaco,
Ya este sería el problema identificado. Lo relacionamos con la estructura que está arriba. Este sería la disminución del gasto, sería el problema identificado, y se relaciona con la causa. ¿Cuál es la causa? Es la insuficiencia contráctil del miocardio. Ya, y los signos vitales son todos los que ya se ha valorado, y lo vamos a encontrar aquí, que se manifiesta por taquicardia, hipotensión arterial, sistema disnea y oliguria, diaforesis, arritmia y fatiga. Ya, para que lo busquen bien en el libro, en la parte de abajo yo les puse, esto lo van a encontrar en el dominio actividad y reposo, en la clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares. Aquí tenemos el libro, tenemos aquí lo que es el índice, estamos ubicando en lo que es la clase 4, pues respuestas cardiovasculares pulmonares, y esto lo van a encontrar en la página 246. 246 pueden encontrar este diagnóstico. Bueno, y con esto ya culmino, espero que les haya gustado y que les haya servido. Y aquí a la presidenta del NANDA la pueden encontrar en un video, una entrevista que ella tuvo, que es muy interesante, ya que ella imparte mucho conocimiento dependiendo de todo lo que es el diagnóstico de enfermería en NANDA. Muchas gracias y denle like y compartan si realmente les gustó.